Esta presentación es de Patricio López. Pato es CTO y co-founder de Fractional y nos va a contar qué cosas bacanes se pueden construir con SQL puro. Dale, Pato. ¿Se escucha ahí? Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a partir. Esto es una historia de amor. ¡Luces! Eso, bien. Ya. Le vamos a pedir perdón a SQL por haber creído todas esas cosas malas que escuchábamos de ellos. Supuestas malas prácticas. Un lenguaje que no escala, y lo que más me duele, que es un lenguaje feo. ¿Ya? Me presento, soy Patricio, CTO y cofundador de Fractional.cl. Lo que permitimos nosotros es invertir en fracciones de propiedades al centímetro cuadrado. Esto lo hacemos con sociedades por acciones y transferencias manuales, no blockchain, nada complejo para nuestros usuarios. La idea es democratizar el mercado inmobiliario, no necesitas créditos para esto. Administramos, ahí dice casi 6 millones de dólares, pero hoy día es como 6 millones de dólares. Más de 100 propiedades, 3.000 inversionistas y más de 54.000 seguidores en redes sociales. ¿Bien? Nosotros partimos hace poquito, inicio 2023, después de un pivote. Y solo hace un par de meses el equipo de producto creció a 4 personas, incluyéndome. ¿Ya? Esto está bien enfocado en startups que están partiendo. Y algo bien curioso de nosotros es que usamos mucho SQL y puro. ¿Ya? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a desmitificar ciertas cosas de SQL, malas prácticas, ¿cierto? Que no hemos escuchado por ahí, las hemos creído. Le voy a contar un poquito de unas cosas que hacemos nosotros en Postgres para aterrizar esto y unas palabras finales para que se lleven para su casa. ¿Ya? La tesis de esta presentación. Los ORM nos han enajenado de los datos. Ahora, no es que una abstracción sea mala, pero a veces es bueno volver a las raíces. Algo que hemos aprendido harto de este mundo B2C, de abarcar al usuario final, es que una forma de hacer contenido, y nos ha ido muy bien en redes sociales, es desafiar creencias preestablecidas. Y de eso se trata esto. Así que, toca pasto, abraza un árbol y escribe SQL. Partimos. Ya. Uno de los mitos que más me duele es cuando la gente dice que los triggers y los procedimientos almacenados son mala práctica. Yo les vengo a decir todo lo contrario. No son malos, son buenos. ¿Se acuerdan cómo eran? ¿Cómo se definen más o menos cómo eran los triggers? A ver, partamos por un caso de uso. Imagínense un SaaS B2B pensado en organizaciones. Es normal a veces que uno se crea una cuenta y naces con una organización. Por ejemplo, me creo mi usuario Patricio y nazco con la organización de Patricio. ¿Ya? Independiente del framework que ustedes utilicen, la herramienta que sea, su esquema en SQL se vería más o menos así, ¿cierto? Tabla usuarios, tabla organizaciones y una join table, una tabla intermediaria que guarda las relaciones entre ellos, una relación N-A-N. ¿Ya? Esto es independiente del framework que ocupen. ¿Ya? Y si usted usa un ORM, por debajo se escribe esto. Ya. No se asusten, ¿ya? Curarse el espanto aquí es lo más importante. Una función en Postgres se define así, no es tan extraño. Me gusta usar letras en minúsculas porque si no siente que te está gritando, ¿ya? Así que aquí Postgres SQL lo vamos a escribir en minúscula. Una función retorna un trigger y miren acá el lenguaje. Yo puedo declarar variables, yo puedo realizar inserciones, yo puedo referenciar, en este caso un trigger en particular, a la row que estoy creando, modificando, eliminando en este momento a través de la palabra reservada new. Hago inserciones y bueno, retorno la row que pasó por el trigger. La puedo editar, la puedo modificar, puedo hacer hartas cosas entre medio. ¿Ya? Este trigger por sí solo no funciona porque tengo que hacerle un attach a un evento en particular. En este caso a mí me importa cuándo se crean los usuarios. Y se define así. ¿Ya? Todo bien. Hicimos una prueba, un experimento, ¿ya? Probando creando usuarios. Aquí algo súper importante que he aprendido es que Postgres en particular, que es la implementación que usamos nosotros, tiene distintos modos de ejecución en transacciones. El por defecto, el read, write, committed, permite cierto paralelismo. ¿Ya? Para hacer estos experimentos más justos, vamos a utilizar el modo más estricto, que se llama el modo serializable. Esto hace que las operaciones vayan una a una y que se asegure de que se escriban en la base de datos. En este caso no hay mucha diferencia entre las operaciones que vamos haciendo. Crear 10.000 usuarios insertando uno a uno, no en batching, uno a uno, toma alrededor de 200 milisegundos. El equivalente en Rails. ¿Por qué Rails? Porque uno de los que tengo más cariño, fue uno de los primeros que aprendí a hacer web,
Todos acá conocemos, me imagino, están familiarizados un poquito con Rails, es súper popular, es súper potente, y curiosamente uno de los que más te abstrae de la base de datos. ¿Ya? ¿Cómo se vería esto? Un modelo organización, ¿cierto? Un modelo usuarios, y acá esto me costó un poquito encontrar la documentación. Me preocupaba de qué pasa si, por ejemplo, yo intento crear un usuario y falla al crear la organización. Me podría dejar un estado inconsistente en la base de datos. O al revés, creando un usuario es optimista e intento crear la organización y algo falla en el usuario. La forma correcta de manejarlo es a través de after create, porque ahí Rails se encarga de ejecutar todo esto dentro de una misma transacción, y si ustedes se acuerdan, al ponerle acá la exclamación, se cae si es que falla. Este código funciona bien y todo corre dentro de una misma transacción. ¿Ya? La hago el attachment, y este es como lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que acabamos de escribir, pero en lenguaje Rails. Me imagino que ustedes se imaginan, ¿cierto? Que esto debe ser un poquito más lento, porque es una capa de abstracción extra, ¿cierto? Pero, ¿cuánto más lento? ¿Es un 20%? ¿Es un 50%? ¿Es 2 veces más lento? Es alrededor de entre 20 y 60 veces más lento, ¿ya? Usando también este modo de hacerlo uno por uno, ¿ya? Y no es sorpresa, porque cuando uno hace esta comunicación entre estos dos sistemas, estamos ya en una arquitectura, ¿cierto? Hay muchos pasos intermediarios que no son sorpresa. Se tiene que serializar, se tiene que generar la query, se tiene que hacer un manejo de las transacciones. Hay un connection pooling, que es como WebSocket que comunica ambos sistemas. Se tiene que ejecutar. Hay una latencia de red. En el caso yo lo ejecuté en mi computador, no hay latencia, pero en una arquitectura sí lo hay. Hay un proceso de parsing, validación, caché y quizás cuántas otras cosas más pueden ocurrir entre medio, ¿cierto? Ahora, uno podría probar un modo híbrido, a ver qué pasa. Sin miedo de escribir SQL, nosotros lo que podemos hacer es tomar el trigger que les mencioné anteriormente y mezclarlo estos dos sistemas. ¿Ya? Le quito esto a la capa de Rails y hago que los dos convivan. En este caso, el rendimiento se duplica. ¿Ya? Un caso de ejemplo que podemos ir probando para que se hagan como una idea de las cosas que podemos hacer. Sin embargo, no se sigue comparando con esto, el caso en el que es puro SQL. Entonces, yo sé que están pensando, es ingenuo creer que la velocidad lo es todo. Uno cuando alcanza cierto nivel de seniority, uno sabe que importa la mantenibilidad, importa la interoperabilidad, muchas cosas, ¿cierto? Pero sin embargo quiero dejarle un bichito acá que nos va a perseguir por el resto de la presentación, ¿ya? Evitan duplicar lógica en la capa de aplicación y en la capa de datos, ¿ya? Inherentemente están dentro de una transacción, porque está ocurriendo en la base de datos, así que no tienes que preocuparse de posibles inconsistencias. Y relacionado con el primer punto, pueden ocurrir cosas fuera de su ORM, Active Record, que es lo que le permite escribir como consultas amigables, ¿cierto? Sin problemas, ya. Quédense con este bichito. Acuérdense, ¿ya? De las cosas que pueden ocurrir fuera de nuestra base de datos. Y además rápido, ¿ya? ¿Por qué lo rápido es importante? A pesar de todo, una aplicación rápida es buena experiencia de usuario, y eso nunca hay que olvidarlo, ¿ya? Es súper importante que la aplicación sea responsiva. Incluso hay estudios de e-commerce, especialmente si están ustedes en el mundo B2C, que una página rápida ayuda a convertir más. Y eso para nosotros es súper importante porque la experiencia se ha modelado pensando casi como en algo un e-commerce. ¿Se acuerdan de las views? Son bacanes, ¿sí? Tercera, cuarta clase de base de datos, universidad, más o menos. Ya, para refrescarle la memoria, son como una especie como de tabla virtual en el que te permite como hacer cómputos y cálculos y te abstraes un poquito de cómo está hecha la implementación por debajo. Es casi como una query reutilizable. Lo más importante acá es que se pueden componer, son reutilizables y son transparentes para el motor que optimiza las queries. A veces cometemos el pecado de hacer muchos helpers que de aquí por acá, clases, métodos, y no siempre son componibles como uno esperaría, o a veces no le permites tú, dadas las limitaciones del ORM, hacer optimizaciones, y esto te perjudica en la velocidad. A mí lo que me gusta hacer es dedicarle el tiempo a pulir bien una view. En nuestro caso, que somos una fintech y administramos un portafolio para los usuarios, podríamos hacer una view, esto es como un pseudocódigo, ¿cierto?, en el que yo puedo tener más o menos el balance del usuario en determinados momentos del tiempo. Esto es SQL, el lenguaje es bastante simple, defino el nombre de la view, hago los select que yo quiera, y eso es lo que ya sabemos. From, left join, cross join, left join lateral, ese es bacán, ¿se lo saben o no? Ahí lo pueden buscar, me voló la cabeza cuando lo descubrí, es súper poderoso, ¿ya? Y usar esta view
de manera súper simple hacia afuera, como nos abstraemos de eso, yo podría saber, oye, ¿cuál es el balance del usuario en un momento en particular? O, por ejemplo, para la estadística en la típica aplicación de inversión que uno tiene como el grafiquito, ¿cierto? Yo podría tener como la evolución en el tiempo haciendo consultas. SQL tiene poderosas opciones de validación de datos. Nosotros sabemos que no puedes dejar que el usuario suba cualquier cosa a tu página, ¿cierto? Es importante sanitizar esta información. Si no, después limpiarla es súper difícil o te puede dejar como problemas, especialmente si necesitas lidiar con compliance, ¿cierto? Es normal hacer en un modelo ciertas validaciones, por ejemplo, que exista o no, que cumpla cierta longitud, que respete cierto patrón en regex. Y no solo eso, por ejemplo, el root no solamente basta que respete un regex, sino que tú además tienes que validar el dígito verificador. Ya. Todas estas cosas se pueden hacer en SQL. Puedes verificar que exista, que sea único, puedes verificar la longitud de la información haciendo referencia a las columnas, puedes validar el regex, e incluso tú puedes definir funciones para validar las columnas. Ahora, a veces uno tiene un poquito de miedo, chuta, uno siente que SQL es como muy sólido. Tú puedes modificar las tablas, las views, son comandos alter table, tanto a tanto, yo puedo ir modificando esto en el tiempo. No tengo que acertarle a la primera al momento de definir la tabla, ¿ya? Y estas funciones también yo las puedo ir reutilizando. Además, seamos sinceros, hoy en día con Copilot es súper fácil escribir SQL, mucho más fácil que antes. No tenés que estar con la documentación a cada rato, ¿ya? Otra cosa importante, esto ya un poquito más conflictivo, ¿cierto? Ya. Lógica de negocios en la base de datos, en la capa de aplicación. Business. Ya. Uno puede declarar funciones, como le decía, y estas funciones pueden hacer cosas. Por ejemplo, hacer una reserva. Uno create or replace function, uno define los argumentos que quiera. Incluso uno puede hacer, por ejemplo, no me sé qué tipo de dato es el unit ID. Yo puedo hacer referencia directamente a la tabla y al momento de que se guarde la función, lo infiere, ¿ya? Puedo tener contexto, puedo obtener cuál es el usuario que está llamando esta función en ese momento. Puedo tener variables, las puedo asignar, puedo hacer cálculos, puedo tener logs en esta base de datos para asegurarme, en mi caso en particular, no me gustaría que se reservaran más centímetros cuadrados de una propiedad de los que hay disponibles. Todas esas cosas yo lo puedo manejar muy minuciosamente dentro de un sistema con logs. Y finalmente puedo insertar en la base de datos. Y como ya le he mencionado hartas veces, perdón, va saltando algo, ya. ¿Por qué SQL es súper importante y de dónde como que nació esta cosa de reencontrarme con este lenguaje? Nosotros usamos Supabase, que es como un Firebase, pero en SQL, particularmente Postgres. Salió como en un Demo Day que justo tuve la suerte de ver en YC y como que me dije, está interesante, lo voy a probar y no hemos parado. Ya lo usamos desde ese entonces. La gracia de esto es que, bueno, viene con autentificación, storage, todas las cosas que ustedes necesitan para partir una aplicación rápido, ¿cierto? Lo bueno de esto, lo interesante, la propuesta de valor, es que todo lo que tú definas en SQL, tablas, funciones, vistas, te crea una API directamente, ¿ya? Ahora, uno no es tonto, ¿ya? No es que quedan disponibles a diestra y siniestra para que ustedes hagan cualquier cosa. Hay un sistema de permisos que también se escribe en SQL. Me encantaría hablar de eso, no me va a dar el scope de la presentación, pero si quieren después yo les puedo más o menos contar cómo funciona, ¿ya? Es súper interesante. Esa función que definimos allá arriba, estaba en Postgres, yo la puedo llamar directamente desde mi frontend, ¿ya? La función que definí con los parámetros que necesita. Esto era tan rápido que tuvimos que poner al usuario un fake loading porque si no se sentía que la operación no tenía el peso correspondiente. Si tú vas a hacer una reserva, por ejemplo, tú reservas ticket de avión, asiento en el cine, cualquier cosa, encontrarías sospechoso de que fuera instantáneo. Así que tuvimos que hacerle un pequeño truquito ahí de interfaz al usuario. Es súper útil, de verdad, háganlo, no cuesta nada. Un promise all, le pones dos promesas, la primera es la que te importa y después obtienes el resultado aquí, y la segunda es como el fake loading que tú quieres generar. ¿Ya? Hemos estado hablando de performance, composabilidad y consistencia. Performance en general, en todo lo que hemos dicho de SQL puro. Y no solo eso, o sea, imagínate que cuando tú trabajas con dinero, estar lidiando con la precisión numérica es algo súper delicado. O si no, puedes estar creando o perdiendo dinero. Esto por debajo lo maneja súper bien. Hay tipo de datos específicos para manejar dinero. La composabilidad, no solo con las vistas, sino con las funciones. Yo puedo mezclar vistas y funciones. Y la consistencia.
Yo la validación de datos y las operaciones la hago directamente en mi base de datos. Yo siento de que hemos dejado un poquito de lado a Postgres. Ahí dice estoy chiquito, no sé si se alcanza a ver. Un sistema que se lleva desarrollando desde alrededor de 1996 en el caso particular de Postgres, y hemos siempre mucho cargado toda la capa de datos y lógica de negocios en la capa de aplicación. En este caso es Rails, pero puede ser cualquiera. Express, Django, lo que ustedes ocupen. ¿Ya? Sin embargo, tu base de datos, tus datos, es tu empresa, es tu operación completa, es tu fuente de verdad. Es todo lo que ha ocurrido desde que partió tu negocio. Y siento que quizás no le hemos dado el respeto que se merece. Y la verdad es que, dado que toda tu empresa está aquí, tú la puedes empezar a conectar a otras cosas. Por ejemplo, Retool para hacer admin dashboard, Metabase para hacer analíticas, Segment para segmentar clientes y tener información del usuario, ¿cierto? Nosotros usamos Customer I/O, que es para los emails. Nosotros lo tenemos conectado directamente a la base de datos. No somos tontos, con permiso y todas esas cosas, ¿ya? La gracia es que si en algún momento cambia algo en el usuario, yo no tengo que mandarle un push directamente para actualizar los segmentos. Todo ocurre en tiempo real. ¿Ya? Esto se llama Reverse ETL, por si alguna vez lo quieren buscar. Y además están los interfaces de administración. El típico es pgadmin, pero a mí me gusta usar Póstico. También existe Table Plus, DBViver. Existen muchas herramientas que son de administración de base de datos. Algunas son caras, pero no más de $50. ¿Ya? Yo creo que de a poquito ha sido importante como mover la operación, nuestra empresa, de vuelta a donde corresponde, a la capa de datos. Y todas estas herramientas conviven súper bien. Yo puedo modificar algo de la interfaz de administrador acá en la base de datos y no me tengo que preocupar de que algo no se triggereó en la capa de aplicación, porque todo convive en el centro, en mi empresa. Backoffice, en el caso de Retool, por ejemplo, siento que a veces como que reinventamos sistemas de permisos, autentificación y muchas cosas, e incluso dedicarle tiempo a hacer una interfaz. Nosotros somos un equipo chico, 4 personas, recién. Antes éramos 2 personas en el equipo dev y todo el resto trabajaba en subirlo a arriendo, en pagarlo, en reportería, en todo lo que es compliance. No te da mucho tiempo de crear un backoffice. Tú quieres agregar valor a tu usuario final. ¿Qué puedes hacer? No reinventes lo que ya existe con el tema de los permisos. Tú puedes crear un usuario en la base de datos con una password distinta a tu password que usas en producción, que tiene acceso a todo, ¿cierto? Le puedes dar acceso a un esquema en particular. Le puedes decir, ya, tú tienes acceso de lectura a esta tabla, pero tienes de lectura y escritura a esta, y así puedes definirlo. Incluso, si lo llevas un poquito más adelante, yo tengo una view, por ejemplo, en que puedo ver los permisos de cada persona. Ya, esta persona puede editar y borrar en esta tabla. Esta persona puede solamente leer en esta. Y lo puedes ver así. Y también, a través de los triggers, tú puedes tener como un audit log. Entonces yo puedo saber si alguna persona o no modificó una tabla. ¿Ya? Todo esto se puede hacer con SQL. Y las interfaces, algunas son gratis, otras son pagadas. Pero pagar $50 one time para que una persona de tu equipo tenga una forma de solucionarse a sí mismo los problemas, yo creo que vale la pena. Ahora, aterricemos esto un poquito a fraccional en el caso en particular. Les voy a contar de un patrón que usamos nosotros. ¿Ya? El caso de uso es el siguiente. Te cambiaste de casa, cambió tu correo, cambió tu teléfono. Algo habrá cambiado. Es inevitable que los datos del usuario cambien en el tiempo. Como estamos en el mundo fintech y estamos regulándonos por la CMF, por la ley fintech, es súper importante tener como registro de las cosas que van pasando, versionamiento y seguimiento de los datos. ¿Ya? Y qué mejor que nunca ni borrar ni editar, solamente insertar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos una tabla, por ejemplo, de las direcciones del usuario, donde estaría lo que tú esperarías de una tabla cualquiera. Uno solo podría decir que uno tiene una sola dirección, pero acá no le pongo que sea unique. O sea, dejo que el usuario tenga múltiples direcciones. Ahora, a mí no me gustaría que, por experiencia del equipo de desarrollo, tener que estar siempre acordándome de que, existe múltiples direcciones para un usuario, ¿cuál lo ocupo? Ya, lo que uno puede hacer es crear una view, en este caso se va a llamar User Addresses Latest, o sea, la última dirección del usuario, en la que yo quiero de que siempre tenga la última dirección del usuario. Y esto se hace, esto es demasiado bacán, de verdad, cuando descubrí esto, ya no es tan fácil. Es el Distinct On User ID. Eso me garantiza de que voy a tener a lo más una row de user addresses por user, así que va a ser solamente una. Y aquí lo interesante es como, ¿cómo defino cuál? ¿Cuál es mi
sistema de priorización. Yo defino primero, esto es necesario por user ID para que funcione este desync on, y después viene esta expresión de created at descending. Entonces yo, bajo esa regla, yo siempre puedo obtener la última dirección del usuario. Ahora, este created at podría ser cualquier cosa, podría ser incluso una columna que sea como version, o el usuario explícitamente tiene una columna que es como preferred o favorite, en el que yo puedo ordenarla por esa, ¿ya? Y sobre el tema que les mencioné al inicio, que mucha gente dice que SQL no escala, yo siento que a veces uno olvida un poco cómo funcionan los índices, se abstrae demasiado en la capa de aplicación. Los índices son súper valiosos. Si ustedes se imaginan que por debajo de la base de datos, tiene múltiples formas de indexar, la por defecto es un árbol binario. Este árbol binario se construye al lado de la tabla, entonces yo puedo indexar primeramente por user ID, porque por eso yo voy a estar buscando, y yo puedo indexar por created at. Sin embargo, a mí no me interesa indexar por el momento en que se creó. A mí me interesa ordenar, o buscar, mejor dicho, por su posición relativa. ¿Cuál es el último? Y por eso yo también puedo indexar por una expresión, ¿ya? Uno puede poner múltiples expresiones y además, imagínense, por ejemplo, de que esta tabla tuviera como un disabled at. O sea, el usuario como yo no quiero borrar, tengo una opción que el usuario que marque como un soft delete, ¿cierto? Como que el usuario deshabilitó esta row. Yo además puedo crear un índice parcial, en el que al final acá, al declarar el índice, le puedo poner como un where not disabled. Entonces este árbol binario me queda mucho más chiquitito, mucho más compacto. Otra forma de optimizar los índices. ¿Cuál es la gracia de esto? Que cuando se usa desde fuera, yo me abstraigo de cómo está implementado esto por debajo a través de la view, porque es una caja negra. El motor es lo suficientemente inteligente para optimizar estas queries. Y en caso de compliance y yo necesite saber cómo fue el histórico de las direcciones del usuario, yo puedo consultar la tabla que había por debajo. Ahora, y para terminar, no se trata de reemplazar ni endemonizar el ORM, ¿ya? Sino se trata de sacarle mucho más jugo a SQL, que como hemos visto es una herramienta demasiado poderosa y que para nosotros es como el núcleo de nuestra operación. Así que ojalá se hayan reencontrado un poquito con SQL. Muchas gracias.